La palabra del día de hoy que el Señor nos trae es como consecuencia de una oración que estuvimos haciendo con el grupo de Buenavista. Los hermanos están al tanto de que nosotros hemos estado haciendo algunas visitas en distintos barrios, en 4 barrios distintos. No sé por qué razón no las hemos podido articular a la reunión central. Esa parte ya se la deja uno al Señor, de que cada persona tenga el querer como el hacer, ¿cierto? Entonces, cuando son personas nuevas, uno lo que comparte a través de la palabra son los fundamentos. Nosotros empezamos a ver la línea de los fundamentos, son varios temas. Eso se demoran meses, hasta que por fin terminamos la parte de fundamentos. Cuando terminamos la parte de fundamentos, de todo, incluso hubo unos bautismos que fueron los que se publicaron en la página, en el grupo de WhatsApp. Y empezamos a hacer una oración importante con los grupos. Y la respuesta a esa oración es lo que hoy el Señor nos trae. La oración fue, primero que todo, darnos cuenta de que somos un candelero y de que somos como la luna, que no brillamos con luz propia, sino brillamos con la luz del sol. El candelero tiene una luz que alumbra, pero esa no es nuestra luz, aunque nosotros somos el candelero. Jesucristo es la luz de los hombres. Y dice que nuestra luz alumbre a todos los hombres para que ellos glorifiquen al Padre. Ellos se van a dar cuenta que esa luz es tan importante y tan especial que no nos van a glorificar a nosotros, van a glorificar al Padre. Entonces esa es una realidad que a nosotros nos hace sentir anhelo de llegar a esa realidad. De decir, Señor, permítenos ser un candelero funcional. Permite que los demás vean y te glorifiquen a ti, Señor. Y esa oración que hacía el Señor Jesús por nosotros. Si Dios responde a nuestras oraciones, imagínense una oración del Señor Jesús al Padre. Que nosotros seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Entonces, nuestras oraciones empezaron a direccionar en ese sentido, de decir, Señor, permítenos ser un candelero funcional. Señor, permítenos tener amor entre nosotros. Señor, permítenos ser uno. Permítenos tener el discernimiento del cuerpo, que somos miembros los unos de los otros. Señor, permítenos para que el mundo crea. Señor, las personas necesitan el testimonio de tu iglesia. Señor, tu palabra dice que somos embajadores de Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, a amarnos. Señor, es importante, la gente anhela ver tu iglesia, Señor, reconocer tu iglesia en medio de tantas iglesias falsas, en medio de tanta religión que ha denigrado la imagen de Cristo. Señor, permítenos mostrarle algo verdadero a las personas. Señor, hay una necesidad de ese testimonio. Y resulta, hermanos, que el Señor respondió a esa oración. Y desde que respondió esa oración, me quedé en una profunda reflexión. Porque el Señor me dijo, y le confirmó también a varios hermanos, el Señor me dijo, yo también quiero. Y también creo que es necesaria esa unidad. Incluso esa es mi voluntad para con ustedes. Pero quiero que dejes de idealizar la vida cristiana entre los hermanos, sobre todo entre los hermanos nuevos, en los grupos que se están visitando. Que te des cuenta de que sí funcionamos en pos del amor y nos vestimos de amor y andamos en ese agradecimiento del Señor, pero que además del amor hay algo que se llama la justicia. Además, la iglesia está infiltrada. El pecado está haciendo daño a la iglesia. Y yo no puedo tener comunión donde hay pecado. Nosotros no podemos convivir los tres.
Nosotros no podemos convivir los tres. Es decir, las personas, el pecado y Él. Entonces yo le dije, Señor, ayúdame a entender porque no entiendo. Porque nosotros somos pecadores de por sí. Y por eso pusiste a tu Hijo como propiciación de nosotros. Por eso Él fue contado como pecador. ¿Por qué Él fue contado como pecador? Porque estaba siendo sustituto de John Jairo. Entonces ya mi culpa ya no está delante del Padre, por eso yo ya puedo tener comunión con el Padre. Entonces yo le decía, Señor, pero ese fue el trato que tú hiciste con el pecado. ¿Cómo así que no puedes convivir con el pecado? Entonces Él me dice, sí, los pecados tuvieron un sacrificio. Los pecados tuvieron una Pascua que se hizo en la cruz y fue el Señor Jesucristo. De ahí en adelante cada uno puede pecar, pero ¿qué hace el Hijo cuando peca? Se levanta rápidamente, pide perdón y sigue adelante, ¿sí? Y se limpia. La palabra dice, y si alguno de nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero la palabra dice que ya el que recibió ese sacrificio ya no puede volver atrás. Hay algo que tiene un nivel más alto del pecado y es la iniquidad. Yo me puse a analizar la vida de los hermanos o de las personas del grupo. Y sí me doy cuenta que, por ejemplo, en un matrimonio, ese hombre nunca ha dejado de tomar. Incluso hay épocas, después de años de estar en comunión con nosotros, hay épocas que toma más que cuando tomaba antes de acercarse a la palabra. Hubo personas que vivían en unión libre y se les puso todo, porque tenían 10,000 excusas. Y nosotros nos apoderamos de esas 10,000 excusas y las resolvimos y solamente era firmen. Y no quisieron firmar. También un matrimonio que creíamos que era matrimonio, pero no es matrimonio. Entonces me empecé a dar cuenta que la vida de muchos hermanos estaba marcada por un pecado que no querían dejar, que no querían soltar. Que es un pecado que se había convertido en iniquidad. ¿Sí? Y es algo que es común en las iglesias. El pecado estorba la santidad. El pecado estorba el propósito de la iglesia. El pecado daña a las personas. El pecado daña la obra. Pero la santidad que el Señor ha permitido en su iglesia, esa santidad estorba el pecado. El Espíritu de Dios detiene la obra del pecado. La santidad de sus santos, la rendición de las personas para el mover del Espíritu de Dios, frustra la obra de las tinieblas. Entonces el Señor nos permitió ver a varios hermanos cómo se libra esa guerra, que nosotros no la estábamos viendo. ¿Por qué? Porque cuando se inician grupos nuevos, es normal que vengan en unión libre, es normal que vengan en adulterio, es normal que vengan en drogadicción, en alcoholismo, en un manejo de carácter pésimo, donde es pura grosería, lujuria, glotonería, embriaguez. Es normal. Y uno, pues, bienvenidos, porque es que para ustedes es esto. Y se les recibe con amor. Pero después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, nos podemos dar cuenta de que en la Biblia ya el trato ya no era así para los que llevaban 3, 4 años. Entonces, ¿el trato cuál era? Hermano, ¿por qué sigues tomando de esa manera? Estás destruyendo tu hogar. Estamos preocupados por ti.
Queremos saber cuáles han sido tus luchas, porque te hemos visto luchar. ¿Qué es lo que no te ha permitido dejar eso? ¿Por qué lo estás haciendo? Hermano, sé consciente. Llamar a la persona aparte, a solas, y decirle, hermano, sé consciente de que está determinado para el hombre que viva una sola vez y después de esto el juicio. Sé consciente, hermano querido, que en el pleno corazón de la gracia, el Espíritu enseña que el que practica el pecado morirá. Entonces eso involucra tu bienestar. Nosotros no queremos que sigas así. Necesitamos que cambies. Necesitamos que corrijas tu camino. Queremos ver que no se niegue la eficacia de la piedad en tu vida. Lo que vino a hacer el Señor Jesús fue a libertar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberarnos de la mancha del pecado, hermano. Entonces lo que necesites, estamos a tu disposición, pero no puedes seguir con ese pecado. Y si esa persona no lo hace, ¿qué hay que hacer? Eso lo enseñó el Señor Jesús, ¿cierto? El mismo Señor Jesús. Volverlo a llamar ya con 2 testigos y decirle, hermano, por favor, estamos preocupados por ti. El juicio no es una mentira. Por favor, reacciona. Y si el hermano no reacciona, hay que presentarlo a la iglesia. La palabra dice que aquel que se hace llamar hermano, pero es fornicario, borracho, ladrón, avaro, con el tal ni aún comáis, no os juntéis con él. ¿Sí? Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué hago? O sea, no me puedo juntar con él. Tengo que hacer ese proceso. Tengo que presentarlo a la iglesia. Porque tú no toleras el pecado en medio de la congregación. Como el caso ese de Corintios, donde había uno que tenía a la mujer de su padre. Y que decía Pablo, sáquenlo de ahí. Sáquenlo de ahí. ¿Cómo toleran eso entre la congregación? Entonces el Señor nos estaba respondiendo esa oración de una manera muy tremenda. Y de una manera en que yo le decía al Señor, Señor, yo no tengo fuerzas para eso. Pero si es necesario, dámelas. Y yo voy a empezar a hablar con cada hermano. Y yo voy a empezar a hacerle seguimiento a cada hermano. La semana pasada sacó una enseñanza Pablo David Santoyo, que decía, hermanos, si a usted no le gusta que la iglesia se le meta al rancho, entonces la iglesia no es para usted. La salvación no es para usted. Si a usted le gusta llevar una vida privada donde nadie puede saber qué es lo que usted hace, cuáles son sus pecados ocultos, entonces esto no es para usted. Cuando usted se dé cuenta que la iglesia se le está metiendo al rancho, que se está inmiscuyendo entre sus cosas, es porque la iglesia lo ama, es porque lo quiere salvar, es porque la iglesia quiere ver una persona sana, corregida, como Pablo con los tesalonicenses, quiere cogerlo y presentarlo bien en el día de Jesucristo. Que no huyamos avergonzados ese día. Fue algo que no me lo esperaba. Fue algo que no me lo esperaba y más que todo es por el tiempo que ha pasado. Entonces es algo por causa del pecado. Esa es la causa. Ese pecado que se ha convertido en iniquidad. Porque el que peca no hay que juzgarlo de esa manera. Si la persona se levanta, pide perdón y sigue adelante, que eso es lo que hacemos todos nosotros, que pecamos. Pero no volvemos atrás a instalarnos como inicuos. Eso es lo que el Señor no permite en su iglesia. A mí me dijeron, Johncito, hay una persona que te puede sanar del cuello y la espalda, hace 8 días que estaba muy mal.
Hay una mujer que la buscan, desde lejos vienen a buscarla para sobar. Y ella ha asistido a las reuniones. Y a ella le gusta el evangelio. Y ella escucha. Pero ella, siempre que se le ha dicho, después de años, yo le calculo unos 10 años, se ha venido compartiendo la palabra. Ella estuvo en lo de los fundamentos y ha estado enfermita. Y yo le digo, hermana, es hora de que usted reciba a Cristo y se bautice. Es hora de que usted reciba a Cristo y solucione su situación con su esposo. Y no lo hace. Yo no entiendo por qué no lo hace. Pero no entiende que viene un juicio delante de... Ella va a tener que comparecer delante del Señor. Y tiene 2 causas que son deliberatorias. O sea que ella lo hace deliberadamente. Y es resistirse al bautismo. Que la situación con el esposo, que no, pues que es que ellos ya no hacen nada. Porque ya son de avanzada edad, ellos ya no hacen nada. Y él de pronto, ay, ¿para qué lo incomodo con esas cosas? Y yo, no, nomás dígame. Y yo un día llego a visitarlos con el pastor y un notario y solamente firman y nos ponemos felices todos y celebramos. Pero no ocurre. Y en ese punto sí, hasta ese punto yo creo que puede llegar la iglesia, ¿cierto? Eso es a lo que de repente yo he entendido como metérsele al rancho a las personas. Porque ya hasta ahí, ¿qué más se puede hacer? Sí, lo ven mis hermanos. La enseñanza de hoy es el pecado y la comunión. Y vamos a mirar lo que dice la palabra para que recordemos, no lo que Jairo dice, sino lo que la palabra nos deja. Y pues esta experiencia que les cuento, pues es para que oremos, hermanos, por todas estas personas y también por nosotros mismos, ¿sí? Es como yo le contaba ayer o antier a mi esposa, es decir, como que somos un grupo que trafica drogas o algo y sabemos que llegó el escuadrón antidrogas y vienen. ¿Qué hacemos? Yo de una vez cojo la droga que tengo y me voy para la taza del baño y la boto. Porque me llegó la justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día porque nosotros no sabemos si mañana estamos y si el Señor nos permite vivir, aún así el fin del siglo está cerca. Y pronto tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y somos pecadores. Entonces, coger estos pecados que tenemos y botarlos y llegar a ese juicio con el mejor abogado que ha existido y que existirá. Llegar con Jesucristo a ese juicio, porque ese juicio es inevitable. Y con la fianza del pago de su sangre. Entonces, no es que la fianza por los pecados de John Jairo es muy alta. Es que mire John Jairo todo lo que hizo, 4 resmas de pecados. Pero eso ante el valor de la sangre de Cristo. Solamente no se me juzga si yo no volví atrás. Y eso lo dice Hebreos, ¿no? Dice el que vuelve atrás, no queda más sobre él que una horrible expectación de juicio. ¿Sí? Entonces no hay que volver atrás, porque si vuelvo atrás ya Jesucristo ya no se puede volver a sacrificar por cada uno de nosotros. Entonces esa es la lucha personal de cada uno. Pero cuando hay pecados que se instalan dentro de la iglesia, hay un momento en donde el Señor dice, yo quiero, pero hay que corregir esto, como nos responde a nosotros. El Señor dice, ya no me voy a meter ahí. Sí. Como en Jueces capítulo 7, cruzaron el Jordán, conquistaron grandes ciudades y llegaron a una ciudad que se llama Ai, H-A-I, y dijeron, no, esos son poquiticos, vayan nomás 2,000 o 3,000, para no cansar a todo el pueblo. Y fueron y mataron a 36 israelitas y los sacaron corriendo a espada. ¿Y Josué qué hizo? Josué se fue corriendo
y se postró delante del Señor, delante del arca, que era la presencia del Señor. Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar del Jordán? Señor, mira, mataron a 36 de nuestros hermanos. Señor, mira, ahora se va a correr la voz con los amorreos y con todo y van a venir a destruirnos. Y Dios se le apareció y le dijo, ¿usted qué hace ahí postrado con el rostro en tierra hacia mí? Israel ha pecado. Y hasta que no corrijan ese pecado, yo no voy a estar con ustedes. El Señor le dijo así. O sea, le dijo, ¿usted qué hace ahí postrado? Eso fue algo que me llamó la atención. De una se hizo el consenso. Y claro, había uno, Acán se llamaba, Acán, que se había quedado con un manto babilónico. Eso nos recuerda a la enseñanza que tuvimos de ropas de lana y ropas de lino. Un manto babilónico, oro y plata. Se había guardado cuando el Señor había dicho que no lo hicieran, que no se contaminaran de esas cosas. Por el pecado de uno se había detenido la obra del Señor. Hay que también tener en cuenta eso. Mi responsabilidad delante de Dios y que también por mi responsabilidad se puede hacer que se detenga el campamento. Como los que murmuraron contra Moisés, que se detuvo el campamento hasta que se solucionara eso. Como en el caso de David. Hay muchos casos donde el Señor dice, con el pecado yo no voy a andar. Los quiero ver luchando. Vayamos a Romanos para hacer un breve contexto, ya que nos quedan 15 minuticos. Romanos capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En este punto de la explicación de Pablo a los romanos, él nos está diciendo que no hay ley a causa de la obra de Jesucristo. O sea, la obra de Jesucristo fue tan grande, tan magna, que nos liberó del yugo de la ley. Nos liberó porque la ley evidenciaba nuestro pecado y nuestra incapacidad de cumplir la ley nos condenaba a la muerte. Por eso se llamaba la condenación de la ley. Entonces Él vino a liberarnos de eso. Miremos lo que está en Romanos capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entonces, si se dan cuenta, la ley se enseñorea del hombre. Y empieza a dar un ejemplo del matrimonio. Dice, la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si ese marido llega a morir, entonces ella queda libre de esa ley. Así que si el marido estando vivo se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, pues ya no va a ser llamada adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Capítulo 6, versículo 2. Ahí dice que hemos muerto al pecado. Y dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, la realidad que Dios nos trae es que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Dónde está el viejo hombre de todos nosotros? La persona que antes era sin Cristo. Todos estuvimos en algún momento sin Cristo. Esa persona fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Sí? No era Jesucristo solo. Éramos nosotros allá también. Éramos nosotros en esa cruz. Yo les decía en una consejería de alcoholismo,
Yo les decía, yo tengo mi botella aquí al frente y me la quiero tomar y me la voy a tomar, pero no puedo porque mis brazos están clavados a una cruz, porque mi carne quedó clavada en una cruz, porque ¿dónde está el pecado? El análisis que hizo Pablo. Pablo dijo, yo ahora deduzco y me doy cuenta que en mis miembros hay una ley que se llama la ley del pecado, que es la que me hace pecar. Por eso Cristo condenó al pecado en su carne, porque es en los miembros donde está. Y mi viejo hombre, que era alcohólico, tenía la libertad para hacerlo. Pero cuando yo estoy en Cristo, cuando recibo a Cristo, ese viejo hombre queda clavado en una cruz. Y cuando voy a correr con mis pies presurosos al mal, esos pies están clavados también a una cruz. Entonces yo también estuve crucificado con Cristo. Es una realidad que tenemos todos los creyentes. Y le decían a Jesús, sálvate a ti mismo, a otro salvó, él no se puede salvar. ¿Ustedes creen que Cristo se podía bajar de la cruz? Sí. ¿Y a nosotros nos obligan a estar ahí? No. No nos bajemos de esa cruz. Eso era algo que recriminaba a Pablo y decía, estoy sufriendo dolores de parto por ustedes. ¿Quién los fascinó para seguir el camino que no es? Si iban bien. Era Pablo como rogándoles, no se bajen de esa cruz, dejen ese viejo hombre allá clavado y ahora vivan en la novedad de vida, en el camino nuevo y vivo, que es Cristo. Él los ha resucitado a ustedes. Ahora ustedes viven en Él. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Porque yo morí ya. Y esa es la realidad que tenemos todos como cristianos. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? ¿Sí ven que ahí no está diciendo no pequen? Sino dice no permitan que eso reine. Porque Pablo y los apóstoles y el mismo Señor Jesús eran conscientes de nuestra debilidad. Ya son redimidos, ya viven en Cristo, ya tienen novedad de vida. Listo, cuando pequen, no se preocupen. Levántense, en abogado tenemos con Dios y sigan. El que persevere hasta el fin. Esfuércense, pero el Señor considera el pecado en nosotros, porque aún no somos perfectos. Pero lo que Él no considera y lo que Él no tolera es que reine ese pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ni de la ley, sino de Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, esta es una palabra muy importante para que nosotros tengamos en cuenta para con nuestras familias, para con nuestro entorno, para con las reuniones. Por ejemplo, yo he fallado mucho en la comunión con ustedes.
No conozco las casas de ustedes, no conozco si tienen amigos, si no tienen amigos, si están sufriendo todas las tribulaciones y todas las dificultades ustedes solitos. Y cuando me contó Margosita, uy, Dios mío, perdóname, me contó que se había enfermado, que toda la odisea, y me di cuenta que fue en un tiempo donde yo ya estaba en comunión con todos ustedes, y yo le pregunté a Margosita, ¿y dónde estaba yo? No solamente no me doy cuenta de estas cosas tan importantes, tan necesario que es estar los pendientes los unos de los otros, mucho menos me voy a dar cuenta de un hermano que tenga un pecado oculto. Pero sí es necesario que los unos a los otros, los que son amigos, por ejemplo, Marita, Elvirita, ustedes dos, confiésense en sus pecados, ayúdense. Yo me puedo confesar con Manolito, Manolito se puede confesar conmigo, nos podemos ayudar, él y yo hemos congeniado. Hay una confianza que tal vez yo no podría tener con Ricardito, por ejemplo. Pero es muy importante que ninguna de estas cosas ocultas vaya a afectar el hecho de que Dios esté con nosotros. El hecho de que podamos ser unidos. El hecho de que podamos amarnos de tal manera que el mundo mire y glorifique al Padre. De que seamos uno de tal manera que el mundo crea que Jesucristo fue enviado. De tal manera que eso afecte el candelero. Que el Señor diga, ahí está el candelero, pero yo no voy a poner mi luz ahí. Entonces sí hay candeleros, pero sin luz. Y a veces no nos damos cuenta. Si a veces no nos damos cuenta de nuestros propios pecados, a veces pasa. Y uno dice, uy, yo no me he dado cuenta eso cómo está en mí. Una vez el Señor me llamó la atención por causa de que yo me estaba dejando llevar de los celos y no me había dado cuenta. Y el Señor me dijo, ahí hay toda obra perversa en usted. Usted debe corregir eso. Entonces uno dice, uy, pero menos mal Él está ahí siempre llamando. Menos mal Él está ahí siempre con su palabra. Ya para terminar, todos recordamos cuando Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y yo digo, uy, no, yo no voy a hacer eso y resulto haciéndolo. ¿Por qué le pasaba eso a Pablo? Porque tenía algo que se llamaba la ley del pecado en sus miembros. ¿Sí se acuerdan bien de eso? Y él dice, más gracias doy a Jesucristo, y ahí se acaba el capítulo. Sí, eso es en el capítulo 7 al final. Y en el capítulo 8, ahí nomás en el versículo 2 dice, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, de esa lucha, de esa contención que hay, donde hacemos lo que no queremos, de eso nos ha librado el Señor. Y aunque esa lucha la llevaremos hasta el final, ¿no? Dice la palabra que toda la creación gime y anhela ardientemente ver la redención de los hijos de Dios, cuando nuestros cuerpos son cambiados a incorrupción. Y ya, ay, nos libramos. Porque qué cosa llevar esa carne ahí. Es una lucha que cansa, que nos hace desagradar al Señor, que nos hace fallar, que a veces nos apartamos del Señor, que a veces eso es un problema, esa carne, sobre todo cuando descuidamos el Espíritu, sobre todo cuando dejamos que se apague el Espíritu, porque cuando estamos pendientes de las cosas del Espíritu no es tan grave. Por eso el Señor Jesús decía, pues, lleven mi yugo, que es fácil y que es ligero. Dejemos por ahí por cuestión del tiempo. Recordemos esta parte, para de pronto no menospreciar los pecados pequeños, sino para más bien estar pendientes. Cuando se presentó ese pecado que ni aún entre los gentiles se presentaba, de que una persona tenía la mujer de su padre, y Pablo dijo, no, tienen que tratar con eso, sáquenlo de ahí. Bueno, lo que ya hablamos, dice en 1 Corintios 5:6,
Dice, no es buena vuestra jactancia. En ese contexto, de ese caso, Pablo le decía a los corintios, no es buena vuestra jactancia. De pronto los corintios pensaban que como había manifestaciones de dones, como se reunían todas las veces, como había una vida eclesiástica funcional, y Pablo le decía, no es bueno que se jacten. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Los que han hecho pan saben que para que se leude la masa es un tricitico de levadura. Uno va a hacer harto pan y para toda esa masa es un tricitico de levadura, un poquitico. Dice el Espíritu a través de Pablo, dice, límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos ayude a estar pendiente de todos los aspectos de nuestra vida como cuerpo de Cristo y de nuestro viaje como peregrinos en esta tierra. Pendientes todos los unos de los otros, siguiendo esa nube de día y esa columna de fuego de noche que es Cristo. Amén, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hay un flagelo muy fuerte, Señor. Hay algo que condena al hombre y que ha sido algo muy difícil y es el pecado, Señor. Ha sido algo terrible, Señor. Y tú viniste, Señor, y trataste el pecado, Señor, de una manera increíblemente victoriosa, Señor. Venciste en esa cruz. Condenaste al pecado en tu carne, Señor, y nos hiciste partícipes de eso, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que el pecado que haya en las iglesias, en la iglesia en Sogamoso, donde quiera que esté la iglesia en Sogamoso, Señor, y que haya pecado haciendo daño, Señor, que ese pecado pueda ser frustrado, Señor. Que ese pecado no avance, Señor, en su propósito, en su ministerio, en su labor, Señor, sino más bien que sea estorbado, Señor, por tu Espíritu, que sea estorbado, Señor, por la santidad que dejaste para tu iglesia, Señor, porque tú dijiste que las puertas del Hades no prevalecerán, Señor, las tinieblas no prevalecerán sobre tu iglesia, y estos tiempos son urgentes, Señor, y necesitamos, Señor, ser unidos en estos tiempos. Necesitamos ser unidos, Señor, y dar testimonio de ti, Señor. Y permítenos, Señor, de alguna manera, y si es posible, quitar lo que no te agrada, Señor. Te lo pedimos, Señor, y ayudarnos, sobrellevar los unos las cargas de los otros, Señor. Sé que no soy el mejor ejemplo de eso. Mis hermanos más que yo, de pronto sí, Señor. Pero ayúdanos a todos a corregirnos, Señor, y a caminar en pos de ti, Señor. Que podamos llevar fruto de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, Padre. Nos bendecimos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, Señor, y nos encomendamos a ti, Padre. Amén y amén.